Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Espero que estén teniendo un excelente día. Apenas nos sacamos aquí de despertar, de levantar, después de estar aquí descansando las 10 horas. Estoy aquí en un área de descanso, pero nos levantamos con el propósito de estudiar la palabra de Dios, de tener esta meditación. Como les dije, tenemos una serie sobre las creencias de los testigos de Jehová. Hoy vamos a estudiar el Cristo de los testigos. Y, y también, o sea, estos temas, estos mensajes, no es algo personal, no es contra nadie, tratando de atacar a alguien, o tratar de atacar a la sociedad tampoco, a la organización tampoco, a nada, sino solamente lo que estudia, o sea, lo que enseña la palabra de Dios, el libro santo de Dios, ya que se ha manipulado la escritura, se ha manipulado la Biblia, y yo creo que así como se ha adulterado varias citas de la palabra de Dios, especialmente cuando se refieren a la persona del Señor Jesucristo, de lo que enseña la escritura. El mismo Señor Jesucristo dijo que toda la escritura habla de Él, así que lo que enseña tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Pero antes de esto, antes de empezar a estudiar y de ir a la Santa Escritura, a la palabra de Dios, vamos a tener una oración. Vamos a ir hasta el trono de la gracia para así alcanzar socorro, alcanzar ayuda, que Dios nos ayude especialmente a entender este mensaje, que pueda ser entendido por ustedes, y que tomemos una decisión de solamente creer lo que la palabra nos dice, no lo que dicen los dirigentes o los ancianos o líderes o siervos ministeriales, sino solamente lo que enseña el libro santo de Dios. Vamos a orar. Nuestro Dios, en esta hora vamos a ir hasta el trono de la gracia para así alcanzar socorro, que tú nos ayudes a entender este mensaje, que nos ayudes a comprender y que nos ayudes a tomar una decisión de solamente creer lo que tú dices y aceptarlo como está escrito, y que, Señor, podamos sentir tu presencia, que tú puedas entrar a todos los corazones que van a ver este video, para que acepten tu palabra, acepten un así dice Jehová, un así dice el Señor, que así como el Señor Jesucristo venció a Satanás, como escrito está, que nosotros también lo podamos hacer y creer lo que está escrito en tu santa palabra. Gracias, en nombre precioso de Jesús, amén. O sea que, como les dije, vamos a estudiar el Cristo de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová aman distribuir su literatura casa por casa, puerta por puerta, familia por familia. Se les asigna un territorio donde van a trabajar, así que ellos son sinceros y responsables para distribuir su literatura. Y en esta hora, o sea, ahorita estoy en la mañana, no sé a qué horas vas a estar viendo este video. Quiero compartir algo muy importante que enseña la palabra de Dios. O sea, con cada testigo, cada persona que cree así, o sea, que está mirando este video, quiero compartir lo que enseña la palabra de Dios. Admiro el celo misionero de nuestros hermanos y amigos testigos de Jehová en publicar, predicar con sus revistas y libros entre las familias, entre las personas. Aman estar preparando al mundo para el reino de Jehová. Pero hay algo que me preocupa demasiado, y es esto que vamos a ver. Es sobre la persona del Señor Jesús, sobre la persona del Señor Jesucristo. ¿Cómo se salva el ser humano? Nosotros sabemos muy bien, de acuerdo a San Juan 3:16,
que dice que solamente por medio del Señor Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que solamente se salva por el Señor Jesucristo. Es el que vino a morir en la cruz del Calvario para salvarnos. ¿Quién es en verdad el Hijo de Dios? Es lo que vamos a ver. ¿Quién es en verdad el Señor Jesucristo? Hay una cita bíblica muy importante aquí en la palabra de Dios, en San Juan capítulo 17 y el versículo 3. Es pero muy importante. Dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a quién más, y a Jesucristo, a quien has enviado. De estas dos personas son las que se debe predicar y se debe enseñar, porque la vida eterna es conocer a Dios el Padre, o sea, a nuestro Dios como el único Dios verdadero. Dice: y también a Jesucristo que ha enviado. Hay muchos que están predicando un evangelio diferente y a otro Cristo que no es el que enseña la palabra de Dios. Te invito a ir a segunda de Corintios, al capítulo 11. Vamos a ir a segunda de Corintios, capítulo 11. Segunda de Corintios, capítulo 11, para leer el versículo 4. Dice el verso 4: porque si viene alguno predicando a otro Jesús, así quiere decir que hay algunos que están predicando a otro Jesús, no es el que enseña la Escritura, el que enseña la Biblia, el que enseña la palabra de Dios. Dice: porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que hemos predicado, o recibís otro espíritu. Quiere decir que están llegando falsos maestros, evangelistas, pastores, ministros, con otro espíritu, que no es el espíritu de Jehová. Dice: o recibís otro espíritu que el que habéis recibido, o sea, el Espíritu Santo. O otro evangelio, o sea, un evangelio diferente, o otro evangelio que el que habéis aceptado. Bien, dice, lo toleráis. ¿Cuál es el Jesús que estamos enseñando? ¿En cuál Jesús estamos creyendo? ¿Cuál es el Jesús que usted tiene? ¿Cuál es el Jesús que tú tienes? Quiero compartir con ustedes al Jesús que yo tengo y que me enseña la palabra de Dios, que he encontrado en los evangelios, que he encontrado en los profetas, tanto los profetas mayores como los profetas menores, que he encontrado desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Es el Jesús, el Dios eterno, el Dios todopoderoso. Así como la palabra de Dios enseña que Jesús fue 100% hombre, también enseña que fue y es 100% Dios, el Dios todopoderoso, el que creó los cielos y la tierra. O sea, encontré en la Escritura, en la Biblia, que Jesús no es creado, como piensan muchos, como piensan algunos, que tienen esta falsa enseñanza. O sea, encontré que Jesús no es creado. O sea, Él es el Dios Hijo, Dios Hijo, que no tiene principio ni fin, el cual es el Alfa y el Omega. Vamos a ver unas citas bíblicas que se están manipulando, que se están adulterando, que se están imaginando algo que no dicen, y que la Escritura, en otras citas de la palabra de Dios, o sea, no están de acuerdo a lo que
muchos están imaginando que la palabra de Dios se enseña. Libro de Apocalipsis, capítulo 3 y versículo 14. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Muchos creen que Jesús allá en las edades, allá mucho atrás, era un ángel que fue creado por Dios. Pero la palabra de Dios no apoya esto. Él es el principio de la creación de Dios, el principal que estuvo en cada creación de este mundo. Es el primero siempre, el único, es el primero en todo. Esto es lo que nosotros debemos de entender, porque en otras partes de la Escritura no apoya en ningún momento lo que se cree, lo que creen muchas personas, que Él fue creado. Él no fue creado. La palabra de Dios no apoya esto. Él es, para que pudiera haber muerto por nosotros, tenía que haber muerto mismo Dios Hijo, para que su sangre pudiera cubrir los pecados de toda la humanidad, desde Adán hasta nuestro tiempo. O sea, realmente el que murió en la cruz del Calvario fue Dios el Hijo, nuestro Creador y nuestro Salvador. Solamente eso podía suceder. Por un ser creado nunca tendríamos esperanza. Como nosotros somos creados, si Él hubiera sido creado, su sangre no valía por toda la humanidad. Tenía que morir Dios. Por eso la palabra de Dios dice que se le llamaría, o sea, Emmanuel, Dios con nosotros, Jesús, el cual salvaría a su pueblo de sus pecados, los limpiaría, los perdonaría. Y también se cita Colosenses capítulo 1 y versículo 15. Es otra cita que también se manipula, también se malentiende, que la Escritura, o sea, no está de acuerdo con esto que creen algunas personas. Colosenses capítulo 1 y el versículo 15. Dice el verso 15: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. O sea, Él es la imagen. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo a Felipe? Tú estás diciendo que muéstranos al Padre, muéstranos a Dios. Tanto tiempo que he estado con vosotros, yo soy el que les estoy mostrando al Padre. Él era la imagen del Dios invisible, el mismo Dios. Y también como Filipenses dice que tenía la misma sustancia, el cual era Dios, y no quiso ser como Dios. Él vivió como ser humano, pero tanto era 100% humano como era 100% Dios. Se cree que Jesús es un ser creado, pero de acuerdo a la palabra de Dios y lo que vamos a ver, no. Pero esta doctrina no la inventaron los testigos de Jehová. Viene de un hombre llamado Arrio. De ahí la tomaron. Y yo encuentro en la Biblia a un Jesús que es exaltado hasta lo más alto, es exaltado hasta lo sumo. Por eso la palabra de Dios dice que le dio un nombre que es sobre todo nombre, en el cual todos doblarán sus rodillas ante Él. ¿Doblarán ante un ser creado? No, doblarán sus rodillas ante el mismo Dios, ante el mismo Jehová de los ejércitos, al mismo Hijo de Dios. No quiero que me malinterpreten, que hay varios dioses. No, solamente hay un Dios en tres personas. Hay un Dios, en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Lo enseña la palabra de Dios, no lo enseño yo, no lo enseña nadie, sino que aquí lo encontramos.
Jesús es 100% hombre, lo vuelvo a repetir, y 100% Dios. Veamos lo que dice el libro de San Lucas, capítulo 4. Libro de San Lucas, vamos aquí en el Nuevo Testamento. Libro de San Lucas, capítulo 4. Dice el capítulo 4, y vamos a leer el verso 8. Dice el verso 8: respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás. Cuando el Señor Jesucristo estaba siendo tentado por Satanás en el desierto, ¿sabes? Hablando este capítulo sobre la tentación de Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está. ¿Qué está escrito? Dice, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. O sea, solamente se debe adorar a Jehová, solamente a Dios. Y aquí cita, aquí abajito de este versículo, el versículo 8, está citando Deuteronomio 6:13. Y vamos a ir hasta Deuteronomio. Vamos al Antiguo Testamento, al capítulo 6 del libro de Deuteronomio, para leer el versículo 13. Dice el verso 13: a Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. O sea que solamente al que se debe adorar es a Jehová de los ejércitos. Solamente al que se debe honrar, temer, adorar, reverenciar, obedecer es a Dios, de acuerdo a la palabra de Dios. Al estar estudiando, me encontré en la Escritura con un pasaje pero muy importante. Te invito a ir al libro de Hebreos, libro a los Hebreos, y vamos a ir ahí al capítulo 1 para leer el verso 6. Esta cita bíblica es pero muy importante. En mi casa tengo una versión de los Testigos de Jehová. Es una Biblia verde. En esa Biblia verde existe esta cita como está aquí escrita. Y como se manipularon varias citas de la palabra de Dios, se adulteraron, esta se le pasó a la sociedad. Porque ellos siempre han cambiado las citas bíblicas para apoyar sus doctrinas. No pueden tener un estudio bíblico con alguien con otra versión, como con la versión Reina Valera, versión de Jerusalén. O sea, con la otra versión solamente con la de ellos. Pero a ellos se les escapó. Dios permitió que se quedara escrito como está aquí, como está escrito en el original. ¿Por qué razón? Por esto. Dice Hebreos 1:6. Aquí Dios, Jehová de los ejércitos, Dios el Padre, da esta orden. Y otra vez dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, cuando introduce a su Hijo, cuando introduce a Jesús, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Por eso los sabios del Oriente, cuando venían siguiendo la estrella, que venían buscando a Jesús, donde había nacido el recién nacido rey, venían a adorarle, que le adoren los ángeles. Dice, y otra vez cuando introduce al primogénito del mundo, dice, adórenle, dice, todos los ángeles, que no pase ninguno, dice, no 99, sino dice, todos los ángeles de Dios. Y esa misma orden también se nos da a nosotros los seres humanos, porque también somos creados. ¿Se podría adorar a alguien, a un ser creado? No, solamente a Dios. Dios no estaba cometiendo aquí un sacrilegio, no estaba cometiendo algo que no se debe decir. Dios el Padre dio la orden que le adoren todos los ángeles, y quiere que todos los testigos de Jehová del mundo le adoren al Señor Jesucristo, se arrodillen ante Él, porque Él es Dios, es el mismo Creador. Así como la Santa Biblia presenta que Jesús es plenamente hombre,
te lo repito, también lo dice que es Dios. ¿Cómo es posible que Jehová, Dios el Padre, dé la orden que los ángeles adoren al Hijo? ¿Por qué crees? Porque es Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Cómo es posible que Dios haga orden? Si solamente acabamos de ver en Lucas 4:8, en Deuteronomio 6:13, y lo acabamos de ver también aquí en Hebreos 1:6, solamente se debe adorar a Jehová. Y aquí en Hebreos 1:6, Jehová, Dios el Padre, da la orden que todos los ángeles, todos, adoren al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque es Dios. Jehová, Dios el Padre, dio la orden, porque Jesús es plenamente Dios y es el Jehová del Antiguo Testamento. En todas las ocasiones que se escribe el Señor, se escribe Jehová, casi en todas se refiere al Señor Jesucristo. Es rara, es en pocas que se refiere a Jehová, Dios el Padre, pero en la mayoría es a Jehová, Dios el Hijo, de acuerdo a la Santa Escritura. El mismo Señor Jesucristo dijo: toda la Escritura habla de mí. Le dijo a aquellos discípulos en camino a Emaús. Les empezó a enseñar todo lo que dicen los salmos, lo que decía Moisés, lo que decían los profetas mayores, los profetas menores. Así que es pero muy importante la persona del Señor Jesucristo. La palabra de Dios presenta a Jesús como el Dios verdadero. Primera de Juan. Vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, por favor. Ok. Capítulo 5. Y vamos a leer el versículo 20. Dice el verso 20: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo. ¿Quién es el verdadero? Su Hijo Jesucristo. Este es, ¿qué dice Juan? Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Lo mismo que está escrito ahí en San Juan 17:3. Que la vida eterna es que conozcamos a Dios como el Dios verdadero y a Jesucristo a quien ha enviado. ¿Te imaginas? Esto enseña la palabra de Dios. Aquí el apóstol Juan nos está diciendo que estamos en el creado, en la primera creación de Dios, ¿no? Dice que estamos en el Dios verdadero. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 19, para leer el versículo 10. Dice el verso 10: yo me postré a sus pies para adorarle. Aquí vemos al discípulo amado, a Juan, queriendo adorar al ángel. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. ¿A quién es el único que se adora? A Dios. Por eso Jehová de los ejércitos, Dios el Padre, dio la orden que se le adorara a Jesús, porque Él es Dios. Dice: adora a Dios. Solamente se debe adorar a Dios, a nadie más, a ningún ser creado, solamente a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y también el capítulo 22, para leer versículo 8 y 9, dice: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. ¿Pero qué le dijo el ángel? Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy un ser creado. Porque el ángel era creado, así como nosotros. Porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro.
¿Adora a quién? ¿Qué le dijo el ángel? Adora a Dios. A Dios es el único que se debe adorar. Y si se adoró a Jesús y se dio la orden de adorar a Jesús, es que Él es Dios y merece ser adorado. También leamos el libro de Romanos, Romanos capítulo 1 y versículo 25, para que veamos lo que está haciendo el ser humano y hasta dónde ha llegado el ser humano. Versículo 25 de Romanos capítulo 1 dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Esto ha pasado, llegarse a creer que Jesús es un ser creado, porque han dejado la verdad que enseña la palabra de Dios por la mentira, por palabras de hombres, de líderes, porque a alguien se le ocurrió que Jesús es un ser creado. Se le ocurrió y dejó de creer, porque antes la sociedad creía que Jesús era Dios y que merecía ser adorado, pero después cambiaron, dejaron la verdad por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Así que al único que se debe adorar es solamente a Dios, Dios el Padre y Dios el Hijo. Así que, amigo que me escuchas, quien quiera que seas y que crees que Jesús es un ser creado, explícame por qué Jehová dio la orden que a Jesús se le adore. Espero sus comentarios. Dios me los bendiga y nos vemos en la próxima ocasión. Y recuerden que estamos teniendo una serie de las creencias de los testigos de Jehová. Adiós.